México está viviendo una verdadera revolución que ha ocurrido también en otros lugares del mundo. Es una revolución en las telecomunicaciones. Y en esta revolución, el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene un papel protagónico. Tuve la oportunidad de conversar con Gabriel Contreras, comisionado presidente del IFT. Gabriel Contreras es comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, precisamente la institución que está a cargo de ser la reguladora del negocio de las telecomunicaciones y de la radio y televisión de nuestro país. Gabriel Contreras, gracias por recibirnos aquí en la sede del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Acaban en el IFT de nombrar a los agentes económicos preponderantes. Lo primero, ¿qué es un agente económico preponderante? Con mucho gusto, Sergio. Mira, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones estableció diversas medidas concebidas para ser ejecutadas en el corto plazo con el objeto de impactar directamente en estos sectores. Una de ellas es precisamente la determinación de los agentes económicos preponderantes. Es un concepto novedoso. Tradicionalmente se utiliza... ¿Existe en otros países del mundo? Porque es un golpe muy fuerte para ciertas empresas. Decirle a una empresa, tú no puedes usar tu infraestructura, la que tú construiste y en la que invertiste, o no puedes tener exclusivas de televisión, es muy duro, ¿no? Mira, el concepto que se utiliza tradicionalmente es el de dominancia o poder sustancial en un mercado relevante. Son conceptos utilizados por el marco jurídico de competencia, tanto en México como en el resto del mundo, y tienen por objeto determinar si alguien tiene un poder de mercado, evitar que se abuse de ese poder de mercado en perjuicio de la competencia. Lo que hizo la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones fue una medida inmediata para determinar, en razón de la participación nacional en la prestación de los servicios, quién por ese tamaño tiene condiciones que pudieran afectar el proceso de competencia. Esa es la preponderancia, no es la dominancia, no es poder sustancial. La propia Constitución estableció cuáles son esos elementos objetivos que deben considerarse para determinar al agente económico preponderante. Es un 50% del mercado medido con distintas, puede ser por números de suscriptores. Usuarios, sí, audiencia, capacidad de red, básicamente son esos los criterios. ¿Por qué es tan importante el poder designar a un agente económico preponderante? Y entiendo que esto limita su libertad de acción, que lo somete a lo que llaman ustedes una legislación asimétrica, una regulación asimétrica. Sí, la propia Constitución establece que a la hora de determinar a los agentes económicos preponderantes tenemos que imponerles medidas para evitar que se afecte al proceso de competencia y de libre concurrencia. Cada una de las medidas que se establecieron están directamente relacionados con evitar que se afecte la competencia o la libre concurrencia. La Constitución también estableció un catálogo de medidas que podríamos imponer, que tienen que ver con regulación asimétrica en materia de infraestructura, oferta, calidad y servicios, tarifas, entre otras, y esas son las medidas que se impusieron una vez determinados los agentes económicos preponderantes. ¿Es justo esto? Y veo que la propia Constitución dice que esto desaparecería en caso de que ya hubiera una situación de real competencia. Fíjate que esa norma ilustra que claramente estas medidas tienen el propósito de lograr que haya más competencia. Una vez que haya condiciones de competencia efectiva, estas condiciones no tendrían por qué subsistir, estas medidas, estas obligaciones. Eso refleja claramente que lo que se busca es tener una mayor competencia, que haya una mejor oferta, mayores servicios, mejor calidad, mejores precios. Han sido dos las empresas designadas como empresas que tienen esta calidad de agentes económicos preponderantes. Son distintas empresas del Grupo Carso, estoy hablando de Telmex, Telcel, pero también Grupo Inbursa, lo cual me sorprendió un poco. Y por el lado de la televisión es Televisa, pero es por televisión abierta nada más. Vamos a empezar por Grupo Carso y el sector de telecomunicaciones. ¿Por qué estas empresas en particular? La Constitución nos ordenó determinar la existencia de agentes económicos preponderantes. Permíteme subrayar esto. No habla de concesionarios, habla de agentes económicos. El Grupo Inbursa no es concesionario de nada, ¿no? Exactamente. Es una empresa de seguros. Ese es el punto, y un banco, hasta donde entiendo. Y un banco, sí. Ese es el punto. El agente económico preponderante, como agente económico, no como concesionario, en este caso en particular fue determinado como un grupo de interés económico. Es un concepto utilizado dentro del marco jurídico de competencia. Es decir, existe un conjunto de empresas que tienen un objetivo en común y que actúan de concierto para cumplir con este objetivo.
¿Por qué se determinó que todo este grupo de empresas son ese agente económico preponderante? Para asegurar que se cumpla con esta regulación. Que no se utilice una empresa del grupo para darle la vuelta. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Mira, existen concesionarios que son propietarios de toda la infraestructura pasiva que está al servicio de sus redes. Deja de ponerte un ejemplo muy simple. El terreno. Si estamos imponiendo una obligación de compartir ese pedacito de terreno donde se puede interconectar un operador con otro, el concesionario podría decirnos, yo no puedo compartir un terreno que no es mío. Pero si ese terreno es de otra filial o subsidiaria, tendría la obligación de hacerlo, porque las obligaciones se imponen a todo el grupo de interés económico. Esa es la razón. Grupo Televisa, me queda claro, tiene una situación especial en televisión abierta, más del 70% del mercado. ¿Por qué no se aplica la designación en el caso de televisión de paga, solamente en televisión abierta? Aquí lo que hicimos, Sergio, fue cumplir cabalmente con lo que ordena la Constitución. Y la Constitución ordena que debe determinarse la existencia de un agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones y un agente económico en el sector de radiodifusión. Y eso fue lo que hicimos. La televisión de pagas... Además puede ser uno en cada uno de esos Uno en sectores. cada uno. Así se desprende claramente tanto del texto de la Constitución como del dictamen de la Cámara de Senadores que dio lugar justo a esta reforma ¿Y constitucional. televisión de paga dónde queda? ¿Es telecomunicación La o es televisión de radiodifusión? paga es hoy un servicio de telecomunicaciones. Así son las concesiones, ¿no? Se Sí. dan una concesión a Sky o una concesión a Cablevisión o a Cablemás precisamente como de telecomunicaciones. Es una concesión en materia de telecomunicaciones para prestar el servicio de televisión restringida. ¿Qué va a pasar con la posibilidad de, no sé, por ejemplo, de Telmex de otorgar el servicio de televisión? Sabemos que tiene una red que le permite otorgarlo, pero una concesión que le prohíbe hacerlo, porque la concesión se dio desde un principio con esta limitación. ¿Qué va a ocurrir con estos cambios que estamos viendo? Ahí también la Constitución fue muy clara. La Constitución establece que una vez determinada la existencia de los agentes económicos preponderantes, el Instituto cuenta con un plazo de 60 días para emitir lineamientos de carácter general para que cualquier concesionario pueda migrar a lo que se conoce como concesión única o para que preste servicios adicionales distintos a los previstos en su propia concesión. O sea, si yo tengo una concesión para telefonía, ¿voy a poder usar esta para radio, para lo que yo quiera, para televisión? La pretensión, Sergio, es mudar precisamente a servicios convergentes. Habrá que esperar. Eso está llevando la tecnología en todo el mundo, ¿no es así? Hoy sería muy difícil distinguir lo que uno ve en la televisión, si es internet, si es televisión de paga, si es televisión radiodifundida. Tendría uno que irse a la parte de atrás a ver si todo esto llega por un cable, si va a una antena, si va a un satélite. ¿A dónde vamos? A la convergencia de plataformas tecnológicas. El Instituto Federal de Telecomunicaciones cumplió y el 7 de marzo, esto es antes de lo que tenía señalado, un par de días antes, dio a conocer estas declaratorias de agentes económicos preponderantes. Pero ¿qué tanto afecta su función el hecho de que todavía no tenemos leyes secundarias? La Constitución, Sergio, nos dio claramente el marco jurídico con el cual teníamos que actuar para hacer esta determinación y para imponer las medidas. Fue una enmienda constitucional muy detallada. Cuando me pongo a verla, de hecho, siempre he hecho el comentario, es más larga la enmienda constitucional en materia de telecomunicaciones que la Constitución de los Estados Unidos completita. Tiene un régimen transitorio bastante vasto, si me permite la expresión, y precisamente tenía por objeto dar claridad desde el principio de hacia dónde tenía que ir el sector. En el régimen transitorio se previeron varias medidas inmediatas. Déjame hablar solo de algunas que también tuvieron lugar, que se concretaron la semana pasada. Se estableció un registro público de concesiones, que también nosotros pudimos conformarlo, y es público y está a disposición de todo el mundo en Internet. Se publicaron las bases para licitar 2 nuevas cadenas de televisión, radiodifundida y digital con cobertura nacional. Se verificaron los títulos de concesión vigentes, lo que también implicó un reto muy importante. Se determinó la existencia de los agentes económicos preponderantes y se les impusieron las medidas. Una de ellas, que además tiene un tratamiento especial en la Constitución, la famosa desagregación de la red local del agente económico preponderante. ¿El famoso bucle? El famoso bucle. Como ves, son muchas las medidas que tuvimos que desarrollar. ¿Qué es esta desagregación? ¿Qué es desagregar el bucle local? ¿Qué significa para mí que doy servicio de televisión, pero que no tengo un cable que me lleve a una casa? Mira, es muy importante para que nos entienda tu auditorio el contexto. El bucle, que es un término que se ha utilizado en todo el mundo, es esa línea que va de los canales de transmisión que llega directamente al hogar. No todos los concesionarios tienen ese cablecito que va de la línea de transmisión al hogar. El último metro más que el último La kilómetro. última milla, el último le metro. llaman, pero es casi en algunos casos de unos cuantos metros. Lo cierto es que sí. Sería una barrera muy importante de entrada para cualquier concesionario ir a poner en cada casa esa infraestructura de red, ese cablecito. Lo que se pretende con esta desagregación es que nuevos competidores en el mercado utilicen
el bucle, ese cable que ya existe, para proveer servicios al usuario final. A ver, en lo concreto, yo vivo en un edificio en el que, como hay un solo ducto de cableado, solamente entra Telmex en telefonía y solamente entra Sky en televisión de paga. ¿Significa esto que voy a tener algún otro proveedor y ya no voy a tener que sufrir un monopolio? Esa es precisamente la intención, que otros proveedores puedan utilizar esa infraestructura en tu edificio que ya existe para ofrecerte otros servicios. Va a haber 2 cadenas nuevas. ¿Pueden ser propiedad de un solo agente o tienen que ser 2 agentes distintos? Como están diseñadas las bases, existe la posibilidad de que un solo agente se pueda llevar las 2 cadenas. Esto significaría que sería una competencia más fuerte frente a los ya establecidos, incluido TV Azteca, en la cual yo colaboro, hago la aclaración de interés, y Televisa, que tiene pues el mayor porcentaje de mercado. O sea, podría haber una cadena más, una empresa con 2 cadenas o 2 cadenas diferentes. Es correcto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al revisar la anterior ley de telecomunicaciones y radiodifusión, determinó que las concesiones no se podían dar nada más por cuestión de dinero. ¿Cómo va a complicar esto? Porque esto se va a prestar, cuando se da una concesión por dinero, por la cantidad de dinero que uno ofrece, está muy claro quién es el ganador. E incluso se presentan las licitaciones en sobre cerrado. ¿Qué pasa cuando la Suprema Corte de Justicia nos ha dicho que eso no se puede hacer? Además de que lo dijo la Suprema Corte de Justicia, en la reforma de telecomunicaciones quedó expresamente puesto lo que había dicho la Suprema que Corte. no debe privilegiarse el aspecto económico a la hora de una licitación. Son bienes del dominio público que deben servir precisamente al público. No significa que no se atienda, tampoco se va a derrochar esos bienes del dominio público, pero tenemos el deber de prever otro tipo de consideraciones para asignar este espectro y todos los demás. En este caso en particular, hay un mandato específico en la Constitución que tiene que ver con maximizar la cobertura de las 2 cadenas nacionales. Desde luego que no es fácil, pero se diseñó una fórmula que consta en las bases que ya están publicadas en nuestro portal de internet, y esa fórmula, para aplicarla a la hora de resolver quién será el ganador, privilegia en buena medida la cobertura. Esto provocará... Pero no el contenido, porque había gente que decía, no, es que hay que darle las cadenas a organizaciones indígenas, organizaciones sociales. ¿Eso no está en la ley? Lo que está en la Constitución es la posibilidad de otorgar, y esto será una vez que se expida la ley, concesiones de carácter social. Pero hablando de las 2 cadenas, claramente son el cadenas propósito para fue competir con para TV competir. Azteca y Televisa. Exactamente. La idea es generar más competencia, es el mandato constitucional. Así es, Sergio. Estas nuevas cadenas son estrictamente digitales, ya no van a pasar por el proceso de distribución analógica que tenemos en la actualidad. Así es. Esto significa que una cadena puede o utilizar sus 6 megahercios para un canal de 4K de definición, o puede meter 4, 5, 6 canales. ¿Hay alguna orden para las nuevas cadenas sobre cómo deben distribuir sus 6 megahercios? No se dice nada en las bases de licitación ni en los documentos relacionados con las bases, porque la Constitución estableció claramente que hay un principio de reserva de ley, decimos los abogados. La forma en la cual cualquier concesionario puede multiplexar o multiprogramar en estos 6 canales es algo que deberá determinar la ley. O sea, el multiplexeo sí va a ser posible. Una empresa va a poder utilizar 6 megahercios si tiene la tecnología y quiere hacer la inversión para tener 4 o 5 canales. Está previsto, de hecho, hoy mismo en la ley, y desde luego que será muy importante lo que diga la ley que viene, la ley convergente respecto de este tema. Tenemos muy poco tiempo para muchas cosas y la verdad es que ya se me acabó el tiempo, pero te quiero hacer una pregunta personal. ¿Es cierto que sigues dando clases en la Escuela Libre de Derecho, que es una escuela en la que no se paga a los maestros? Es correcto, Sergio. Ahí seguimos haciendo nuestro mejor esfuerzo por compartir parte de lo que uno sabe y nutrirse uno con lo que saben los alumnos en la escuela. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la presidencia de esta institución que súbitamente se ha convertido en el centro de la atención pues, de muchísimos millones de mexicanos? Ha sido un privilegio, Sergio. Antes que nada un privilegio por contar con un pleno con el que cuento, por contar con el talento con el que contamos en el instituto. Hay un auténtico compromiso por hacer que este sector se mueva hacia una mayor competencia con mejores servicios y mejores precios. Ha sido complicado, ha sido difícil, pero estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto. Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.
Como reflejo de una confianza del consumidor que sigue débil, al iniciar 2014 el crecimiento del crédito otorgado por la banca comercial es francamente pobre. Los datos del Banco de México son contundentes y en enero pasado la expansión de la cartera de las instituciones de crédito apenas fue de 4.4%, lo que representa la mitad de lo que tenían los bancos el año pasado y sin duda muy lejos del alza de doble dígito que se dio en 2012. Las empresas han tomado con cautela asumir nuevas deudas y los datos del Banco Central señalan una expansión apenas de 3.6%. Pero las familias también tienen miedo a contraer nuevos compromisos, por lo que el crédito al consumo apenas subió 5%. Los datos sorprenden porque las tasas de interés son históricamente bajas, pero la falta de empleo explica en buena medida que los bancos presten poco. La reforma financiera promulgada el año pasado busca una expansión mayor del crédito y el motor para tener una banca más activa es sin duda el crecimiento.